Bueno, reitero la bienvenida. Ya pienso que la, la mayoría de los estudiantes están conectados. Los otros, pues en el transcurso de la clase seguirán anexando a esta reunión y pues doy la bienvenida a los que en estos momentos están conectados. Ahí está, pues en el listado voy saludándolos a cada uno de ustedes, a la hermana Ana Yesenia, al hermano Sergio Andrés, que es el que nos está acompañando, hermana Andrea Lucía, Arelis Pacheco, Carolina Vanega, Gilberto Pavón, Yelis Tatiana, Isabel Gualdrón, Israel Pérez, que nuestro hermano Israel está en Australia, Liliana Estrada, Lina Ortiz, hermana Maribel, Marta Velandia, David Vanegas, Rosmira, Saurit, Sergi, que se encuentra en España, nuestro hermano Sergi, hermana Tania, hermana Viviana, hermano Filiberto, en fin, todos los que en estos momentos se han conectado, bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a estar iniciando con una oración, pero esta oración va a ser algo específico. ¿En qué sentido? Una de nuestras estudiantes, que es nuestra hermana Lady Joana de Neiva, Huila, esta mañana me escribió, me comentó pues que no se había podido conectar la semana pasada. Su esposo sufrió un coma diabético y se encuentra hospitalizado y pues pienso que nosotros como cuerpo de Cristo que veíamos la clase pasada, podemos sentir también la situación que ella está viviendo y yo le dije que íbamos a orar antes de iniciar la clase, íbamos a orar por el esposo de nuestra hermana Lady Joana, que se llama Oscar Iván González, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña oración para el inicio de esta clase y para que Dios tome el control y pues sea obrando un milagro en medio de lo que nuestra hermana Lady está viviendo. Eterno Dios y Padre, yo te doy gracias por este momento que nos permites estar aquí conectados, pero esta oración es una oración, Señor, que tiene un propósito específico y es presentar al esposo de nuestra hermana Lady Joana, el hermano Oscar Iván, Señor, que se encuentra en esta situación difícil allí hospitalizado. Yo te pido que extiendas tu mano de poder, tu mano de autoridad, tu mano sanadora, Señor, y lo seas restaurando, que en este instante, Dios, de dificultad, de prueba, tú seas fortaleciendo a mi hermana Lady allí donde se encuentra, Señor, y yo sé que tú tienes el control, que nada de lo que nos suceda, Señor, sale de tu soberanía, que todas las cosas o todo lo que vivamos a los que aman a Dios, todo obra para bien, Señor. Nuestro hermano Oscar lo colocamos en tus manos y creemos, Padre Santo, que tú vas a intervenir, que ya estás interviniendo y que tú estás operando un milagro en medio de su vida en este instante, Señor. Te doy gracias por mi hermana Lady y desde este momento, desde aquí, desde cada uno de mis hermanos en el lugar donde se encuentra, enviamos una palabra de bendición, una palabra de restauración, una palabra de sanidad y de fortaleza para su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, así que vamos a estar ya dando inicio al tema que nos corresponde en esta clase, la clase número 7. Voy a compartir pantalla en estos momentos para pedir el favor a mi hermano Giancarlo también, que pues damos la bienvenida. Está aquí, nos acompaña el día de hoy, que me permita, si es tan amable, a poder compartir pantalla y así poder iniciar la clase el día de hoy, ¿sí? Esto, vuelvo y reitero a todos los que están, a los que se han conectado, bienvenidos. Espero que esta clase, y así va a ser de bendición para cada uno de nosotros, teniendo presente, hermanos, que vamos a estar o se va a estar transmitiendo en este momento, se va a estar transmitiendo por el Face también esta clase. Entonces, damos también la bienvenida a todos los que de alguna y otra forma se conectan a esta clase online también. Bienvenidos, Dios los bendiga, que espero que, o esperamos que lo que vamos a hablar el día de hoy sea de edificación y de bendición, ¿sí? Para los que se están conectando por esta red social. Así que le damos también la bienvenida a cada uno de ellos en este momento. Así que voy a compartir, ahora sí, vamos a compartir pantalla. Les voy a mostrar pues la presentación. Amén. ¿Me confirman? Yo creo que ya todos están
tiene la recepción de la presentación en este momento. Amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Gracias por confirmar. Así que el tema que vamos a desarrollar ya habíamos analizado, habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Lo que tenía que ver con el rapto de la iglesia, ¿sí? Estábamos analizando el aspecto y llegábamos a la conclusión en medio del desarrollo de esta clase que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que se va a dar antes de que empiece la semana 70, que se conoce como la Gran Tribulación, que el inicio de esta semana 70 es el pacto de las 10 naciones porque el anticristo va a lograr desarrollar. Pero antes de esa situación o antes de ese evento, la iglesia va a ser trasladada, que es la otra palabra que definíamos para el arrebatamiento, es trasladada a otro lugar. Estamos hablando del tercer cielo. Otra palabra que se manejó fue arpazo, que es sacar a la fuerza, que la iglesia va a ser sacada de este lugar y llevada al cielo. Entonces, ya teniendo esto como antecedente, ya la iglesia en el cielo, pues el siguiente evento que vamos a desarrollar como iglesia, ¿sí? O que escatológicamente se va a desarrollar en el cielo, es lo que se conoce como el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Entonces, eso es lo que a continuación vamos a desarrollar, el tema que vamos a tener en esta hora. Amén. Así que permítanme un momento. Amén. Listo. Correcto. Entonces, el tribunal de Cristo, hay una palabra que define, o en el griego que define esta experiencia o este evento escatológico, que es el bema, ¿sí? El bema, que se conoce como el tribunal de Cristo. El pasaje que resume de una manera profunda y clara el evento del tribunal de Cristo es el siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho aquí en la tierra mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire lo que Pablo ahora a los Corintios, ¿sí? Que es necesario, o sea, es un evento que todo hijo de Dios va a vivir en el cielo, ¿sí? Y que es una necesidad que Dios desarrolle este evento. Entonces vamos a mirar todo lo que encierra el bema o el tribunal de Cristo y cuál es la definición y cuál es el propósito de este tribunal o de este evento que se va a desarrollar en el cielo. Entonces, tenemos algo muy importante, es tener clara la definición acerca del tribunal de Cristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde les estaba comentando que encontramos la palabra bema, que es el significado del tribunal, bema. La palabra griega bema, traducida como tribunal, era un término conocido por la gente de la época de Pablo, ¿sí? Entonces, cuando Pablo utilizó esta palabra, ¿sí? Utilizó esta definición ¿para qué? Para hablar acerca del tribunal de Cristo, ¿sí? Debemos tener presente el contexto en el cual Pablo estaba hablando estas palabras o definiendo estas palabras, ¿sí? O esta sección donde él toma la palabra como el tribunal, ¿sí? Y Pablo tenía presente esto en los acontecimientos del contexto cultural de esa época. En las grandes arenas olímpicas había una silla elevada, como podemos ver en la imagen, ¿sí? Tenía unas gradas y allí se hacían unos jueces que después de terminar las competencias o los competidores vencedores se reunían ante el bema, ¿sí? Ante el bema para recibir sus premios y coronas. Entonces, cuando se desarrollaban esas competencias en el contexto de esa época de Pablo,
¿sí? Y a esos ganadores terminaban las competencias, a esos ganadores tenían que presentarse ante el Bema, ante el tribunal, y allí ellos ¿qué iban a recibir? Ellos iban a recibir una premiación. No era un lugar de condenación. Tengamos presente este aspecto, que el Bema o el tribunal de Cristo no es un lugar de condenación, sino es un lugar donde Dios nos va a premiar. Ahí entra algo muy importante. De igual manera, el tribunal de Cristo no es un banco judicial, porque, vuelvo y reitero, en la arena se llamaban a los ganadores para ser premiados. La vida cristiana es una carrera. Sí, tengamos, Pablo también lo habla, que la vida cristiana es una carrera y el árbitro divino está mirando a cada concursante, y después de que la iglesia haya terminado la carrera, juntará a todos los miembros ante el Bema, o sea, ante el tribunal, con el propósito de examinar a cada uno y darle un premio apropiado. Miren lo importante acá. Van a recibir un premio apropiado, ¿sí? Que no es un banco para dar un juicio o condenación, sino que es un tribunal para recompensar el esfuerzo que han desarrollado durante el tiempo, hablando de la iglesia y hablando de cada miembro de la iglesia durante todo el tiempo que estuvo en este mundo. Entonces es muy importante que tengamos claro el significado, que viene de la palabra griega bema, que era una especie de lugar levantado donde se hacían unos jueces y allí recompensaban a todos los que terminaban o ganaban cada una de las competencias, y que no es un lugar para condenación, sino para premiar el esfuerzo dado en un momento determinado. Entonces, teniendo esto en mente, tenemos unos hechos, o sea, cuáles son la palabra que nos habla directamente sobre ese tribunal, el hecho del tribunal o el bema, cómo lo describe la Biblia. Pablo en Romanos, capítulo 14, versículo 10, lo describe de la siguiente manera: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces aquí Pablo nos muestra la realidad del tribunal de Cristo, que nosotros en un momento determinado de nuestras vidas, y hablando específicamente de los acontecimientos futuros, después del arrebatamiento de la iglesia, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo enfrentará el bema, enfrentará el tribunal de Cristo. Otro pasaje en 1 Corintios 3:13: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Allí, miren, nos dan algunos puntos importantes de la forma en la cual el Señor va a hacer esa evaluación en ese tribunal. Y 2 Corintios 5:10 también nos expresa porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces ya tenemos la base bíblica que respalda el hecho de que el tribunal de Cristo es un evento bíblico y escatológico que va a suceder en el futuro. Ahora, ¿cuál es el propósito del tribunal? ¿Cuál es el propósito de ese tribunal bema? Primero que todo, algunas consideraciones que no son acordes. El propósito del tribunal bema no es, o sea, que no son consideraciones negativas, que no es determinar si una persona en particular entra o no en el cielo, porque el destino eterno de cada hombre ya está determinado antes que deje esta vida. O sea, en el tribunal de Cristo no es que el Señor, cuando nos llame, o alguien le va a decir: no, usted va a ir a condenación. Jamás, porque ya nuestra salvación está garantizada. ¿Sí? Si estamos en el cielo y hemos participado del arrebatamiento, la salvación no se va a cuestionar en ese tribunal. ¿Sí? Entonces Dios nunca va a dar un juicio de condenación y de separación, que es la segunda muerte, sino es un momento de premiación.
Segundo propósito, el propósito del tribunal Bema no es castigar a los creyentes por pecados cometidos antes o después de la salvación. Y no es que el Señor en ese momento nos va a mostrar pecados que cometimos, ¿sí? Y nos va a pedir cuentas por esos pecados. Y el punto es que ya esos pecados han sido perdonados. Si fuimos al cielo y participamos del arrebatamiento, es porque estábamos en un estado correcto espiritual, en santidad y en comunión con Dios, que nos permitió vivir el arrebatamiento, y ahora estamos ya seguros en el cielo. Y Dios nunca o ningún pasado nos va a tocar con respecto al pasado del pecado, porque la sangre de Cristo, lo que dice primera de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando estemos en el cielo, pues el Señor nunca nos va a cuestionar por algún pecado que hayamos cometido. Si tengamos eso muy presente. Entonces, dos cosas interesantes: nunca va a cuestionar nuestra salvación y nunca nos van a cuestionar por algún pecado que hayamos cometido. Vuelvo y reitero, porque ya el Señor cubrió nuestros pecados y nuestra salvación está garantizada. Ahora sí, las consideraciones positivas del tribunal Bema. ¿Cuál es entonces el propósito del tribunal Bema? En 1 Corintios 4:2, Pablo dice que todos los cristianos deben comportarse como administradores fieles de Dios. ¿Sí? Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Más adelante el apóstol Pedro escribe en forma similar: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Entonces, ¿desde qué punto de vista el Señor va a desarrollar ese tribunal sobre cada hijo, sobre el evento de que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado en este mundo? Dios nos ha colocado como administradores. En el mundo neotestamentario, o sea, en el Nuevo Testamento, el administrador que manejaba una casa grande o una heredad, el dueño le designaba una cantidad o le confiaba la marcha ordenada de su propiedad. Tenía autoridad para él emplear, para despedir, para tomar las acciones necesarias que fueran correctas para esa heredad. Y solo debía preocuparse por tener una reunión periódica con su amo para rendirle y darle cuentas de eso que él estaba administrando. Y así va a suceder con la iglesia. El Señor nos ha colocado como administradores. ¿Administradores de qué? Administradores de nuestra casa, administradores de nuestra familia, de nuestros hijos, de lo que el Señor nos ha dado, del ministerio, de los dones, de los talentos que el Señor ha colocado en nuestras manos. Somos nosotros los administradores, y es esa gestión y las motivaciones que tenemos las que el Señor va a llevar y va a sacar a la luz en ese tribunal. Entonces, en conclusión, tres cosas importantes se pueden ver aquí. En el pasado, Dios nos trataba como pecadores. Antes de que conociéramos al Señor, dice la palabra que pues éramos pecadores, o sea, por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? En el pasado nos conocía como pecadores. Ahora Dios nos trata como hijos. Nosotros en este momento hemos recibido la salvación y somos hijos de Dios. Tenemos esa identidad de hijos. Pero en el futuro y en el tribunal de Cristo, Dios nos tratará, o sea, en el Bema, Dios nos va a tratar como administradores. Como hijos, claro, pero nos va a analizar como administradores. O sea, desde esa gestión, ¿qué hicimos con lo que Dios nos entregó? ¿Cuáles fueron nuestras motivaciones que nos llevaron a hacer lo que Dios colocó en nuestras manos? Entonces, en ese tribunal Bema, es esa gestión como administradores la que va a ser evaluada en ese momento, en ese instante, que el Señor va a desarrollar este evento en el cielo. Ahora, analicemos un poco el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno y sea malo. Bueno, aquí hay que resaltar dos puntos importantes para tener claridad de este versículo. La palabra que se tradujo comparecer en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, podría mejor traducirse en ser puesto de manifiesto. De manera que el versículo se leería de la siguiente manera: porque es necesario que todos nosotros seamos puestos de manifiesto. Esto sugiere que el propósito del del tribunal de Cristo, es hacer una manifestación, una demostración o revelación pública, porque es una revelación pública, va a salir a la luz, ¿sí? El carácter y las motivaciones que tuvo cada individuo para hacer la labor que estaba realizando para Dios. O sea que aquí no se va a analizar lo grande que se hizo, sino las motivaciones que llevaron a hacer lo que estaba haciendo. ¿Sí? Por eso la palabra, miren el pasaje cuando Cristo hablaba de que ni siquiera un vaso de agua va a quedar sin recompensa en el reino de los cielos. Y aquí el punto interesante es que no es la acción, sino las motivaciones que nos impulsan a hacer algo para Dios, lo que va a ser evaluado en ese momento y en ese instante. Amén. Por eso también Jesús lo expresó: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque algunos dirán, es que predicamos, en tu nombre sanamos, echamos fuera demonios, y era que no es la acción, no es lo grande que hicimos lo que se va a evaluar, lo que tiene valor eterno, no, sino las motivaciones, lo que está dentro de nuestro corazón. Que la pregunta es, ¿por qué hacemos eso para Dios? Y algo importante que Plumer, un escritor cristiano, dice con respecto a este tribunal Bema, es que no seremos juzgados en masa, porque no dice, no, pues Dios nos va a juzgar en masa. La iglesia, por iglesias, la iglesia de la 22, la iglesia de Barranca, la iglesia de Bogotá, la iglesia de Huila, la iglesia de España, de Australia, todos en masa, venga, los evaluamos en grupo, en la iglesia de Alemania. No, no va a ser en grupo, porque alguien diría, no, en grupo pues no pasa nada, ahí estamos todos y si pasa algo pues estamos todos. No, aquí el punto es que va a ser una evaluación individual. Y tampoco es por familias, porque no dice mi familia. Entonces los hijos dirán, no, pues mi padre es el que va a tener que dar cuentas. Sí, él va a tener que darle cuentas a Dios de la administración de sus hijos, pero usted como hijos va a tener que darle cuentas a Dios de su obediencia a su padre. Entonces, algo importante que tenemos que tener presente es que es una evaluación individual. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar el tribunal de Cristo y Dios va a evaluar las motivaciones por las cuales nosotros hicimos las cosas para Dios. No va a analizar las acciones, sino las motivaciones. Tengámoslo muy presente. Y también el pasaje al final nos dice que todo lo que hicimos en la tierra, sea bueno o sea malo. Entonces, aquí lo que causa un poco ¿cómo se llama? De contradicción o de confusión o, sí, de dilema, es el hecho de la expresión sea malo. En términos griegos no se refiere al punto de vista malo en el sentido moral, o sea, de pecados que se hayan cometido, porque es que ya vuelvo al punto, ya estamos en el cielo. El Señor no va a sacar a la luz pecados porque los pecados ya fueron perdonados. No hay ningún pecado que sacar a la luz porque ya la sangre de Cristo los limpió. Entonces, esa expresión está relacionada, no está relacionada con el pecado. Más bien Pablo quería establecer una comparación entre las actividades de valor eterno, las que son buenas, y todas las actividades que son triviales. Miren los dos grupos cuando habla de sea bueno o sea malo. No está hablando malo de pecado. Cuando habla de bueno, está hablando de actividades que dan un valor eterno.
Y las que son malas es las que son triviales, las que no agregan nada a un a un valor eterno, no agregan absolutamente nada, que son triviales, que no nos dan ninguna bendición a futuro. Su punto no era que los creyentes deban abstenerse de ciertas cosas beneficiosas en la tierra, no era ese el punto, sino que deberían glorificar a Dios en ellas y gastar la mayor parte de su energía y tiempo en lo que tenga valor para la eternidad. O sea que uno tiene que evaluar algo. Si nosotros queremos enfrentar el Bema, el Tribunal de Cristo, y lo que estamos haciendo sea recompensado en el cielo, primero tenemos que tener presente nuestras motivaciones, ¿sí? ¿Qué nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? Y segundo, que lo que estamos haciendo glorifica a Dios. Si lo que estamos haciendo no glorifica a Dios, pues es una actividad que a futuro no va a recibir una recompensa, se va a quedar sin recompensa porque no agregó nada, un valor agregado al reino de los cielos. ¿Sí? Entonces hay actividades triviales que nosotros quizás perdemos el tiempo haciendo algo, pero que a futuro no tienen un valor eterno, y qué bueno que nosotros hagamos esa evaluación, que lo que estamos haciendo hoy para Dios, hoy para el Señor, eso genere valor eterno para la eternidad. Entonces, ¿cuál es el resultado del examen? Ya hemos visto que el Señor va a evaluar las motivaciones del corazón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese resultado del examen del Bema de Cristo? Primera de Corintios 3, 14 al 15 se declara que habrá un resultado doble de este examen. Uno de ellos, ¿cuál es? Una recompensa recibida y el otro, una recompensa perdida, ¿sí? O sea, algunos van a recibir recompensa y otros van a perder la recompensa. Lo que determina si uno reciba o pierda la recompensa es la prueba de fuego, porque Pablo lo escribe. La obra de cada uno se hará manifiesta. La misma palabra que se usa en 2 de Corintios 5:10. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Sí? Ahí es donde está lo importante, que lo que estamos haciendo a Dios, alguna acción, va a ser probada por el fuego. Y si ella permanece, pues va a tener una recompensa de parte de Dios. Pero si esa obra que Dios la trae a la luz pasa por el fuego y se desvanece, pues no tiene recompensa en el cielo, hablando de la eternidad. Más adelante vamos a mostrar algunos ejemplos de aquellas obras que son eternas y aquellas obras que son triviales, que no tienen recompensa en el reino de los cielos. En esta declaración es evidente, primero que todo, que es la esfera de las obras del creyente la que está pasando por el examen. Además, se ve que el examen no es un juicio externo basado en una observación externa, pues lo reitero, de las cosas que hacemos, sino más bien en una prueba que determina el carácter interno y su motivación. Todo el propósito de la prueba de fuego es el de determinar aquello que es destructible y aquello que es indestructible. El Señor no va a analizar lo exterior, porque a veces nosotros nos quedamos es con lo exterior, ¿verdad? Con la acción, que sea algo grande. Y mire, el Cristo mismo lo expresaba, que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, ¿sí? Nosotros no hacemos las cosas para que nos vean. Si hacemos las cosas para que nos vean, pues ya eso no tiene un valor eterno y tampoco va a tener recompensa en el reino de los cielos. Así estemos predicando, así estemos sanando enfermos, cantidad de cosas grandes, pero si tenemos las motivaciones incorrectas, eso no va a pasar la prueba de fuego. Se va a quemar y no va a tener recompensa y va a tener pérdida porque no va a recibir ninguna recompensa. Amén. Entonces, miren que las obras, Pablo también las determina de cierta manera o las clasifica, las obras que nosotros hacemos aquí en este mundo y de las cuales el Señor las va a probar
y va a determinar si tienen un valor eterno. Entonces miremos cómo Pablo las clasifica. Los materiales a ser probados en el tribunal Bema. Pablo lo dice de esta manera, en 1 Corintios 3, 10 al 13. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí nos está hablando de alguien que ha sido regenerado, que conoció a Cristo y ha sido transformado. Y tenemos la base que es Cristo, ¿sí? La piedra angular. Y sobre esa base nosotros en su vida cristiana y su crecimiento espiritual está empezando a edificar. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Y si sobre este fundamento, hablando de Cristo, alguno edificare oro, y ahí mire cómo Pablo clasifica las obras que nosotros hacemos en esta tierra. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Sí? Ahí Pablo está haciendo una clasificación interesante de todas las actividades que nosotros hacemos en este mundo. Las clasifica en esos materiales, ¿sí? En oro, en plata, en piedras preciosas, en madera, en hojarasca, ¿sí? En esos grupos clasifica nuestras obras. Y además dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea la que fuera, el fuego la probará. Entonces, si miramos estos elementos, el oro, la plata, las piedras preciosas, la madera, el heno, la hojarasca, si nosotros pasamos estos elementos por el fuego, ¿cuáles elementos van a quedar? ¿Y cuáles van a quemarse y desaparecer? Entonces sabemos que el primer grupo, que es el oro, la plata y las piedras preciosas, son las acciones que cuando se pasan por el fuego no se van a quemar, sino que van a permanecer, ¿sí? Entonces, estos son los objetos indestructibles y valiosos que sobreviven y mejoran con el fuego. Estos son el oro, la plata y las piedras preciosas. En ese grupo podemos encerrar varias actividades que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, que más a continuación las analizaremos, y que al momento en que el Señor las pase por el fuego, pues no se van a quedar, sino que van a permanecer y van a quedar con recompensa. Pero aquí el punto importante es ese. Si tienes las motivaciones correctas, lo que usted está haciendo lo representa Pablo como un oro, como plata, como piedras preciosas, porque usted tiene las motivaciones correctas en la labor que está haciendo para Dios, en la labor que está haciendo en su hogar, el esposo cuando es fiel a su esposa. En ese momento, esa obra o esa acción de fidelidad se categoriza en esta sección de los materiales indestructibles, oro, plata o piedra preciosa. Esa acción, porque en el momento en que el Señor la pase por el fuego y estemos dándole cuentas a Dios, y Dios va a recompensar la fidelidad que tuvo a su esposa. Pero miren el otro grupo que es lo que se quema, la madera, el heno y la hojarasca, son aquellos objetos destructibles, perdón. Entonces, miren, estos elementos los podemos categorizar en dos grupos, los que pasan el fuego y los que no pasan el fuego. Y sin valor, que se consumen totalmente en el fuego. Hablando de este grupo, de la hojarasca, la plata, perdón, la madera, el heno y la hojarasca, se consumen totalmente en el fuego. Estos son, pues, la madera, la hojarasca y el heno. Entonces, el heno. El punto es, bueno, ¿yo cómo sé que la labor que estoy haciendo no está entre lo que categoriza Pablo como lo que se quema en el fuego y no pasa el fuego, o lo que permanece cuando sea probado por el fuego? ¿En dónde yo puedo categorizar la acción? ¿Cómo la puedo relacionar con alguno de estos dos grupos? Muy sencillo. ¿Cuáles son las motivaciones? Volvemos a ese punto. ¿Por qué usted está haciendo eso? ¿Por qué usted le es fiel a su esposa? Porque la ama. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas para Dios? O sea, ¿por qué servimos al Señor? Porque le agradecemos todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer
es un servicio desinteresado, con unas motivaciones correctas. Y ahí es donde esa labor que nosotros estamos realizando va a tener una recompensa eterna y tiene un valor eterno en el reino de los cielos. Entonces, de esta manera, Pablo clasifica las acciones de los creyentes en el momento en que van a ser evaluadas y pasadas por el fuego en el tribunal bema de Cristo. Y vuelvo a este punto, cuando Cristo lo expresó, y muchos dirán, no, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas. ¿Y qué pasó? Ahí a ellos los está hablando de un juicio de condenación, porque no tenían las motivaciones correctas, pero no entrarían en este grupo del tribunal de Cristo, porque este es un tribunal de recompensa. Pero cuando hablamos de que nos vamos a quedar sin recompensa, es que la acción que nosotros desarrollamos, aunque no era pecado, ¿sí? Tengámoslo claro, no era pecado, pero no agregó nada a la eternidad. No agregó, no era un valor que agregara algo para Dios, no era algo que glorificara a Dios. Y por eso va a quedar sin recompensa, porque no teníamos las motivaciones correctas. ¿Bien? Entonces, de esta manera, Pablo clasifica las obras que nosotros hacemos. Aunque es difícil saber exactamente en qué consiste una obra de oro, lo que estamos tratando de aclarar, o una obra de hojarasca. Sin embargo, se nos informan ciertas áreas generales en las cuales Dios está especialmente interesado en hacer esa evaluación. Y vamos a mirar rápidamente 7 áreas en las cuales Dios va a evaluar lo que nosotros hicimos en este mundo cuando enfrentemos el bema, el tribunal de Cristo. La primera acción es la manera en que tratamos a otros creyentes, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo a Dios. O sea, el servicio hacia mi prójimo. En Mateo nos dice: el que recibe a profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá recompensa. ¿Sí? Entonces es la labor hacia nuestro prójimo. Señor, la ley, los 613 preceptos de la ley se resumían en 2 mandamientos. Jesús dice, en 2 acciones usted cumple toda la ley. En amar al Señor sobre todas las cosas, pero el segundo, también importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, es nuestra labor hacia nuestro prójimo, pero una labor desinteresada, con las motivaciones correctas. Y miremos la acción del buen samaritano cuando ayudó a ese judío que estaba ahí tendido. Y recordemos que los judíos odiaban a los samaritanos. Y cuando el samaritano pasó por ahí, lo vio ahí tendido, no dijo, gloria a Dios. Siento un alivio, siento un aire, qué bendición. Jamás samaritano tuvo eso en su corazón, aunque él sabía que ese judío lo odiaba, lo rechazaría y que si estuviera en la condición contraria no lo iba a ayudar. A él no le importó eso, sino que enseguida lo ayudó, lo recogió. Motivaciones correctas que van a tener recompensa en el cielo. Segundo aspecto, la manera en que empleamos las habilidades que Dios nos dio. Dios nos ha entregado talentos. Amén. Dios nos ha entregado capacidades. Esos talentos el Señor los va a evaluar. ¿Sí? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que Dios te ha dado, que está en ti, Pablo, a Timoteo. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multigracia del Señor. ¿Sí? Miren la parábola de los talentos en Mateo 25, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5 los multiplicó, el que tenía 2 los multiplicó, pero el que tenía 1 no hizo absolutamente nada. Entonces el Señor en el tribunal de Cristo
nos va a llamar y nos va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con el talento que te di? Con el talento de la enseñanza, con el talento de ser maestro, con el talento de ayudar a los demás. En fin, cantidad de talentos el Señor nos ha entregado, la consejería, el poder fortalecer con una palabra de bendición a alguien que está en un momento difícil. Son talentos, capacidades que Dios nos ha entregado que van a ser evaluadas. Y qué bueno que en esta clase usted evalúe y piense qué estoy haciendo con lo que Dios me ha entregado. Que este tiempo de cuarentena también sea un tiempo de reflexión, que cuando volvamos a la iglesia volvamos más fortalecidos, entendiendo que tenemos mucho por hacer en la obra de Dios. Tercera cosa, el manejo del dinero, la manera en que nosotros administramos nuestro dinero, también el Señor la va a tener en cuenta ese día. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y miren que el dinero no es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Qué pasó con el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo, Señor, te quiero seguir? Y Jesús le dice, anda y vende todo lo que tienes. Y de una vez su corazón se colocó triste porque su amor estaba primero en el dinero que en el Señor. El dinero es bendición. El error es colocar nuestra fe en el dinero. Nuestra fe está puesta en el Señor, en el dador de milagros, que cuando no hay provisión, el Señor trae la provisión que nosotros estamos necesitando. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros administrando lo que Dios ha colocado en nuestras manos en la parte financiera? ¿Cuánto sufrimos por Jesús? Miren, nosotros debemos evaluar esto. ¿Usted está sufriendo por Jesús? Nosotros como hijos de Dios, ¿estamos sufriendo realmente por Dios? Hermanos de otros países están sufriendo persecución, están sufriendo muerte, pero evaluemos nosotros qué tanto hemos sufrido por Dios. Mateo 5:11 dice, bienaventurados sois por mi causa, os vituperen, os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos, miren la expresión de Cristo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón, y está hablando del tribunal de Cristo, ahí Jesús ya está hablando de eso, porque vuestro galardón es grande en el cielo. O sea, la recompensa que vas a recibir por ese sufrimiento es tremenda en el cielo. Amén. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces. Amén. Más ahora en este tiempo, mire, nos habla también de recompensas aquí en esta vida, no solamente en el futuro, que son recompensas eternas, sino también nos hablan recompensas en el tiempo que estamos en este mundo, que Dios nos va a bendecir. Y sigue diciendo el pasaje, casas, nos va a dar en este tiempo casas, ¿alguien lo cree? Hermanos, hermanas, madres, hijos, Amén. tierras, con persecuciones, miren, y agrega más, con persecuciones, o sea, en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de lo que nosotros estamos viviendo en este momento, en medio de la necesidad, Dios va a traer la bendición. Y en el siglo venidero, hablando Amén. de ese tribunal, la vida eterna, hermano, lo que usted sufra por el Señor, no se compara con la gloria que va a recibir. Dice el pasaje en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea, todo lo que usted está viviendo, todas las pruebas que está enfrentando, no son comparables. No se compara, hermano, lo que usted está viviendo, la necesidad, el dolor, la tristeza, la soledad, no sé lo que usted esté sintiendo en este momento, no se compara con lo que vamos a recibir en la gloria venidera. Con lo que el Señor nos va a entregar en ese momento. ¿Vale la pena vivir para Dios? Amén, gloria a Dios. Toda su extensión. Claro que vale la pena. ¿Cuánto usted ha sufrido por el Señor? Algunos no han sufrido por Dios. A algunos les da pena llevar la Biblia debajo del brazo. A algunos les da vergüenza llevar la Biblia, que la vean en la calle. No, la esconden. No, hermanos. Yo no me avergüenzo del evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios. ¿Cómo me voy a avergonzar por aquel que murió en la cruz, que lo dio todo por mí?
Qué bueno que evaluemos estas cosas, lo que nosotros estamos haciendo para Dios, que un día vamos a enfrentar el bema, el tribunal de Cristo, y el Señor va a evaluar nuestra vida. No va a ser para condenarnos, pero sí para recompensar lo que es la labor que hemos realizado en este tiempo. Otro aspecto, y ya vamos a entrar en un momento donde vamos a dar espacio para las preguntas, la manera en que ocupamos nuestro tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5:16, enseñados de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, o sea que todo lo que hagamos, sacamos provecho cada instante, cada momento que tenemos, hermanos, que muchos malgastan el tiempo en cosas que son vanas, en cosas que no son eternas y perdemos de vista lo valioso, ¿verdad? Y perdemos de vista lo que es importante, ¿sí? A veces nos preocupamos por las cosas que son madera, heno y hojarasca, ¿sí? ¿Y eso qué es eso? ¿Qué lo podríamos enunciar? En los problemas, hermanos, yo los relaciono como que en las cosas que son temporales, entonces caen en esa categoría. Madera, heno y hojarasca. Las pruebas que usted está viviendo, cuando las pasen por el fuego, se van a acabar, ¿sí? Eso es temporal lo que usted está viviendo. Hay cosas valiosas que van a perdurar por la eternidad. ¿Con qué eficacia controlamos la vieja naturaleza? Mire que el Señor también nos va a recompensar con esto. Nosotros tenemos una lucha interior. Si todos los días el pecado está acechando, la tentación nos va a estar tocando. Estamos todavía en este cuerpo natural que siempre va a tirar hacia el pecado. Estamos en esa lucha entre el espíritu y la carne. Y Pablo dice lo siguiente: todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿Vale la pena hacer sacrificios para el Señor? Claro que vale la pena. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, o sea, hablando de los sacrificios que hacen los atletas, ¿sí? Que se sacrifican en los alimentos, en hacer ejercicios, en levantarse temprano, en no ir a ciertos lugares porque tienen que ir a entrenar. Esas son cosas perecederas. Ellos no van a recibir una recompensa eterna si ellos hacen ese sacrificio. ¿Cuánto más nosotros? Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Miren que Pablo dice que el enemigo no es el que está afuera. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos, porque dice la palabra que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿sí? Entonces hay una lucha en nuestro interior. Sí, Pablo dice, pues esa lucha yo empiezo a golpear mi cuerpo y lo empiezo a someter bajo servidumbre, bajo la soberanía del Señor. O sea, sacrifico mi cuerpo, así como Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros también tenemos que sacrificar nuestra carne, y esa lucha que tenemos, ese esfuerzo que nosotros tenemos para vivir en santidad, el Señor lo va a recompensar en el tribunal de Cristo. Y Pablo termina diciendo, yo siendo heraldo, si no me cuido voy a ser eliminado, pero esto no va a suceder con nosotros, hermanos. Amén. Y lo último, ¿a cuántas almas hemos testificado y ganamos para Cristo? Sí, las cosas que van a ser recompensadas en el cielo, ¿verdad? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Hablando Pablo, ¿de qué me voy a gloriar? No lo sois vosotros. Mire, Pablo dice, ¿de qué me voy a gloriar hoy? ¿Sí? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Pablo lo expresa, verlos a ustedes salvados a través de la labor que hice, sí, y verlos en el reino de los cielos va a ser la satisfacción y el gozo más grande que he tenido en toda mi vida. Y la pregunta que les hago a cada uno de ustedes, ¿a cuántos ustedes han llevado a los pies de Cristo? ¿A cuántos ustedes les han predicado? ¿Cuántas personas han pasado por el lado suyo y al menos le han dicho, Dios le ama, Cristo le ama? ¿Cuántas personas hemos traído, las hemos sacado de la muerte y las hemos traído a la vida? Y es un momento para cuestionar esto, hermanos, porque estamos viviendo tiempos complicados. Escatológicamente, tiempos donde estamos viendo que la palabra de Dios se está cumpliendo proféticamente y que nosotros nos estamos preparando como cuerpo, como iglesia del Señor para lo que va a venir, pero para lo que tenemos que hacer en este tiempo antes que el Señor venga, ¿verdad? El Señor nos ha entregado cosas. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios con lo que Dios nos entregó? ¿Y cuáles son las motivaciones con las cuales hacemos la obra para Dios? Amén. Bien, hermanos, quisiera abrir este espacio
para escucharlos, para si tienen alguna duda, alguna inquietud de lo que hemos hablado acerca del bema, acerca del tribunal de Cristo, pues este es el momento propicio, indicado, pues para hacer las preguntas respectivas. Amén. Entonces, los escucho si tienen alguna inquietud. Si no, vamos a avanzar. ¿Todo claro? Pues. Sí, hermano Marcos, todo claro. Amén. Gracias. Excelente, todo claro. Bien, correcto. Listo, entonces. Hermano, también me quedó claro. Amén. Amén, gloria al Señor. Excelente. Bien, entonces es importante, pues vamos a seguir avanzando, tenemos que avanzar. Entonces ya hemos visto las obras, o sea, las áreas donde Dios nos va a evaluar. En ese bema, en ese tribunal de Cristo. Recordemos que el tribunal de Cristo no es un tribunal para condenarnos, ni tampoco vamos a perder la salvación, ni el Señor nos va a sacar a la luz un pecado que hayamos cometido, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad. Amén. Sino que es un tribunal de recompensa. El Señor va a recompensar nuestra labor aquí en la tierra. Bien, amén, gloria a Dios. Ahora vamos a mirar los resultados del tribunal bema. ¿Cuáles son esos resultados del tribunal bema de Cristo? Primer resultado: algunos recibirán recompensa. Si permaneciere la obra de alguno que se verificó, recibirá recompensa. O sea, pasada por el fuego, pasó, no la destruyó el fuego, pues va a recibir recompensa. La Biblia menciona por lo menos 5 recompensas posibles. Estas ya han sido descritas brevemente, pero aquí, por medio de estas descripciones, la Biblia trata de darnos una luz de cuáles son las recompensas que vamos a recibir en ese tribunal de Cristo. Y nos habla de coronas, ¿sí? Una de ellas es la corona incorruptible, dada a aquellos que se imponen a la vieja naturaleza, aquellos que están luchando y todos los días viven una vida en santidad y luchan contra la carne, o sea, sometiéndola a la voluntad del Señor y en santidad, la corona incorruptible. También en 1 Corintios 9:25 la describe. La otra es la corona del regocijo, dada a los ganadores de almas. Proverbios 11:30, Daniel 12:3, en fin. La otra corona, la corona de vida, dada a aquellos que triunfan sobre la tentación, Santiago 1:3, Apocalipsis 2:10. La corona de justicia, dada a aquellos que aman de forma especial la doctrina del arrebatamiento, 2 de Timoteo 4:8. Y la corona de gloria, dada a los predicadores y maestros y fieles, aquellos que ganan almas para el Señor. Miren que eso es una descripción que se puede hacer acerca de la recompensa que el Señor va a realizar y la ejemplifican o la simbolizan por medio de una corona. Se ha sugerido que estas coronas en realidad van a ser capacidades, talentos, habilidades para glorificar a Cristo que el Señor va a entregar a aquellos que las ganen, ¿sí? O sea, son habilidades y talentos que van a recibir para la administración de todo lo que va a venir durante el milenio y durante cielos nuevos y tierra nueva. Primero, algunos recibirán recompensa. Y lo segundo, algunos sufrirán pérdida. Pero no es la pérdida de salvación, ¿sí? Sino está hablando de pérdida de recompensa. O sea, que no van a recibir recompensa. Se van a quedar sin recompensa, ¿sí? Esa es la pérdida. Pues lo reitero, no es una pérdida de salvación, sino es una pérdida de recompensa. O sea, no van a recibir recompensa porque al pasar esa acción que realizó por el fuego, pues no la pasó, ¿sí? Y se quedó sin recompensa. Pero qué bueno, hermanos, que evaluemos y que todas las acciones que nosotros hagamos en este mundo glorifiquen a Dios y se conviertan en valores eternos que van a recibir recompensa eterna para el Señor. Ahora, esto en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca del tribunal de Cristo. Pero el Antiguo Testamento también hay de una forma simbólica, aunque en el Antiguo Testamento la iglesia no aparece, pero sí hay un hecho que nos muestra una cercanía sobre cómo se
se va a desarrollar o la forma de desarrollarse el tribunal de Cristo. Aunque no tiene que ver directamente con el tribunal, sí el hecho nos muestra también una relación con el tribunal de Cristo. Y es la historia de Ruth y Booz. Aunque no se menciona la iglesia en ninguna parte del Antiguo Testamento, sin embargo hay un pasaje que puede ser aplicado muy fácilmente al tribunal Bema. Se puede encontrar en las palabras de Booz a Ruth, ¿sí? Y dice lo siguiente, Ruth 2, capítulo 11, versículo 12. He sabido todo lo que has hecho. Jehová recompense tu obra. Eso es lo mismo que va a suceder en el tribunal Bema. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esas fueron las palabras de Booz, que era el pariente redentor. Recordemos el contexto de la historia. Noemí se fue de Belén y a las tierras de Moab. Allí lo perdió todo, hijos, esposos, se quedó solamente con las nueras, con una sola. Regresó con Ruth, pero ya habían perdido absolutamente todo, ¿sí? Y entonces, según la ley mosaica, había un aspecto que se conocía como el pariente redentor, ¿sí? Que era que el pariente más cercano, ¿sí?, a esa familia pudiera intervenir y saldar la deuda que tenía para que pudieran recuperar ese territorio, ¿sí? Y pudieran nuevamente tener esa propiedad. A eso se le llamaba el pariente redentor. En el primera instancia, el pariente más cercano no quiso redimir o quiso redimir, pero solamente quería redimir la tierra. Pero cuando se dio cuenta que de por medio había una viuda, de una vez desistió y no quiso continuar. Entonces, en la misma línea seguía el otro pariente redentor en términos de prioridad, y ese era Booz, y él sí dijo, yo voy a redimir. No solamente voy a redimir la tierra, sino que voy a redimir la descendencia. Y ahí es donde viene y redime también la descendencia de su hermano y se casa con Ruth. ¿Sí? Algunos aspectos importantes que quería tratar con respecto al pariente redentor era que debía ser de cercano parentesco. Segundo, debía ser capaz de redimir. Tercero, él debía estar dispuesto a redimir, y la redención fue completada cuando el precio fue pagado por completo. Y vemos que todo esto está relacionado con Cristo. Booz es tipo de Cristo. Sí, es a futuro, era una imagen de lo que iba a ser Cristo cuando estaba aquí realizando la redención. Él tomó la decisión, tenía la capacidad de redimir y lo hizo de corazón. ¿Cuándo fue consumada la labor de redención? Cuando Cristo en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Entonces quería solamente hablarles del contexto sobre esta historia de Booz, que nos muestra algo sobre el tribunal de Cristo y sobre la redención también de la iglesia. Otro aspecto era la ley del levirato, que nos habla de que cuando alguien moría y la esposa quedaba sin hijos, el hermano que seguía en la línea tenía que casarse con ella para darle descendencia, y que el nombre de esa persona que murió no perdiera su descendencia. A eso se le conocía como la ley del levirato. Bien, entonces esto, en el Antiguo Testamento, la historia de Booz y Ruth estaba prefigurando de alguna manera lo que iba a suceder en el futuro con respecto al tribunal Bema o el tribunal de Cristo. Bien, entonces con esto terminamos el tema del tribunal de Cristo. ¿Sí? Que, vuelvo a reiterar, no es un tribunal de condenación, sino es un tribunal de recompensa, donde Dios va a hacer un examen a su iglesia y donde Dios va a evaluar nuestras motivaciones. Amén. Entonces, antes de pasar al siguiente tema, pues quiero mirar si tienen alguna observación que quieran hacer en esta hora, alguna duda, alguna inquietud. Amén. Dios lo bendiga. Amén, hermano Sergio, perdón. Sí. Quería preguntar, digamos que tú quieres servir, ayudar todo lo que puedas servir de misionero, pastor, lo que sea, contribuir de la iglesia. Pero por circunstancias de la vida,
no puedes, o digamos que quieres, pero no hay hueco, no te dejan, o cualquier mil cosa que pueda haber, ¿Dios te recompensaría igualmente? Amén, hermano Sergio. Nosotros tengamos presente algo que Dios nos ha llamado con un propósito, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una labor específica que realizar y en lo más profundo de nuestro corazón, cada uno de nosotros sabemos o hay algo por lo cual arde en nuestro corazón y deseamos hacer para Dios. ¿Cuál es la labor de cada cristiano cuando empiezas esa vida cristiana? Es encontrarse con ese propósito. Primero, encontrarse con su Salvador, tener comunión con Dios. Y luego Dios revela ese propósito, les da talentos y Dios empieza a desarrollar ¿cómo se llama? Ese talento y esa capacidad en cada cristiano. Y nuestra responsabilidad es que ese propósito se lleve a cabo. Sí, que hay circunstancias, ¿verdad? Dificultades, en fin, situaciones que nos impiden quizás desarrollar cierta labor que sabemos que tenemos que desarrollar para Dios. Amén. Pero tenemos que volver otra vez a entender algo. Y es que, y eso lo miramos ahí en las parábolas de los talentos, y es que en ese tribunal, como es individual, y cuando la expresión es individual, lo que quiere decir es que nosotros no vamos a poder encontrar alguna excusa por la cual no hicimos algo para Dios, ¿sí? Es por eso ese es el sentido individual. Yo soy el responsable, ¿sí? De lo que estoy haciendo con mi vida espiritual, con mi relación con Dios y con el propósito que Dios tiene conmigo. Individualmente le tengo que dar cuentas a Dios. Si hay algo que me está impidiendo desarrollar lo que tengo que desarrollar, que sé y tengo la convicción que Dios me lo ha dado, pues yo tengo que hacer lo imposible para que eso se lleve a cabo, por encima de las dificultades que podamos estar enfrentando, porque vuelvo y reitero, no hay excusa delante de Dios sobre el talento que Dios nos haya entregado, ¿no? Que no lo tengamos o no lo pongamos por obra. Una cosa es que estemos quietos, ¿sí? Y esperando que sucedan las cosas, pero de alguna manera yo hago algo. Si estoy sintiendo una dificultad, pues por encima de ello yo empiezo a hacerlo en el contexto donde me encuentro, empiezo a desarrollarlo, empiezo a caminar, ¿sí? A pesar de que estoy haciendo cosas pequeñas, pero Dios está viendo los pasos pequeños de fe que estoy haciendo, aunque no se parece a futuro sobre lo que realmente quiero hacer, pero ya estoy dando pasos de fe y Dios empieza a abrir las puertas para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene conmigo. O sea, nuestra responsabilidad es hacerlo y que Dios se va a encargar de llevarnos al lugar o a la acción en su propósito para cumplir su voluntad en el talento que Dios nos haya colocado en nuestras manos. ¿Amén? Hermano Marcos, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Alex. Amén, hermano Marcos. No sé si tenga que ver el contexto con la pregunta que el hermano hacía, pero en este caso, en ese mismo contexto, esa palabra que dice que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. ¿Cómo se vendría a definir acá en este caso? Amén, hermano. ¿Cómo entraría ahí? Está muy relacionada, totalmente relacionada con respecto a la labor. Recordemos que cuando Pablo decía sea bueno o sea malo, son valores que son eternos y valores que son triviales. Que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? Y no lo hace. El punto es sabiendo, o sea, tiene la capacidad y no lo hace, pues va a quedar sin recompensa, ¿sí? Va a quedar o va a tener una pérdida en el sentido en que no va a recibir recompensa porque no está desarrollando lo que sabe hacer, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿sí? O sea, sabiendo hacerlo, desarrollándolo, no lo hace, pues si hablamos al futuro, es una acción que no tiene recompensa y que está relacionada totalmente con la labor o el talento
que Dios ha colocado en nuestras manos. Tengamos presentes, el Señor que va a evaluar las motivaciones de nuestro corazón sobre lo que estamos haciendo para el Señor, ¿sí? Y si nosotros estamos realizando eso, ¿qué nos impulsa a desarrollar lo que hacemos para Dios? Amén. Entonces, totalmente ese versículo se relaciona al hecho de la labor que estamos realizando con los talentos que Dios nos ha entregado en este mundo, hermano Alex. Bien. Amén, hermano Marcos. Amén. Amén. Gracias, hermano Marcos. Bueno, no sé si alguien ya el tiempo ha avanzado, si alguien tiene alguna inquietud adicional con respecto al bema, con respecto al tribunal de Cristo, ¿sí? Si tienen o quieran hacer la notación como tal. Si tienen alguna inquietud, o sea, parece que quedó todo claro. Amén. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo que tenía que ver con respecto al tribunal de Cristo. Les voy a pedir 12 minuticos más y finalizamos. Hablamos algo con respecto a las bodas del Cordero. Seguido al tribunal de Cristo viene algo que se llama las bodas del Cordero. Amén. En muchos pasajes del Nuevo Testamento, la relación entre Cristo y la iglesia se revela mediante el uso de las figuras del esposo y de la esposa. De esa manera, el Señor describe la relación entre Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 24 dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas la estén a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, la iglesia con respecto a Cristo, la Biblia muestra esa relación como la relación entre un esposo y la esposa. Entonces, la esposa, ¿sí? Está hablando acerca de la iglesia y por eso el evento que sigue al tribunal de Cristo, o sea, después de haber evaluado a la iglesia, después de hacer esa evaluación al cuerpo de Cristo, vienen las bodas del Cordero, ¿sí? Este tema es muy interesante, ¿sí? Porque nos da la luz, una luz de cómo va a ser nuestra relación eterna con nuestro Salvador. Cómo va a ser nuestra relación eterna con Dios, hablando acerca del futuro. Y la Biblia en el Apocalipsis nos habla acerca de las bodas del Cordero. ¿En qué tiempo? Solamente hablaría este tema. Ya el resto lo dejaríamos para la próxima clase. El tiempo de las bodas se revela en las Escrituras. ¿Cuándo va a suceder esto? Las bodas se van a desarrollar después de que la iglesia va a ser trasladada en el cielo. Después del tribunal de Cristo viene lo que se conoce como las bodas del Cordero. ¿Ven? Ahí en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y este es el punto que quiero relacionar con el tribunal de Cristo, y con esto termino la clase el día de hoy. Y es que cuando se ve a la esposa en esas bodas del Cordero, dice que se ve con las acciones justas de los santos. Estas son las acciones que pasaron el fuego, que pasaron la prueba, y está vestida con esos galardones, con esas recompensas, ¿sí? Entonces, después de ese tribunal, Dios va a vestir con esas acciones justas a su novia, y va a venir ese evento glorioso que se le conoce como las bodas del Cordero. Pero, pues, para la próxima clase de hoy, en 8 días, estaremos analizando este aspecto
de las bodas del Cordero.